Buenos días, bienvenidas. Tenemos público también hoy, qué bien, qué contentas. CAFEMAD es un proyecto de la Comisión de Mujer de ArteMAD con el que queremos visibilizar el trabajo de las mujeres profesionales de las artes escénicas. Este sería nuestro segundo CAFEMAD de la temporada, el sexto desde que comenzó el proyecto, y que será el segundo en ambos formatos, tanto grabado online para YouTube, para la web y para Instagram en un directo, como su posterior emisión en formato podcast. Intentaremos hacer un encuentro de 45 minutos porque hemos visto que los podcasts son más cortitos, a ver cómo nos funciona, y si no, pues se volverá a cambiar sin ningún problema. CAFEMAD es un espacio para compartir ideas, opiniones y reflexiones con profesionales de las artes escénicas y la cultura, cuyas protagonistas son mujeres profesionales de la cultura. CAFEMAD es una actividad impulsada por la Comisión de Mujer de ArteMAD, a la que estamos todos y todas invitadas. Y presentamos a nuestra invitada de hoy, que yo creo que no necesita presentación, María Sánchez. Hola. Bienvenida. Muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Vamos a hacer un pequeño resumen, bueno, un gran resumen de tu currículum, porque es que si nos ponemos con tu currículum, nos chupamos los 45 minutos. Es que soy muy mayor. Bueno, así visto, pero no es por eso, no es por eso. Mira, revisando el currículum, vemos que hay año a año que van cambiando tus intereses personales y profesionales. Se nota mucho cuando lees año tras año tu currículum. Primero parece que intentas hacerte con las máximas herramientas técnicas posibles, necesarias para asumir tareas de gestión, distribución y programación, y luego te lanzas a la consecución de información dinamizadora y movilizadora del entorno en el que trabajas. Pero llama la atención que desde hace ya muchos años y como una constante demuestras mucho interés por formarte en el tema de la integración. Está muy presente a lo largo de tu trayectoria como estudiante en tu currículum. Tu actividad laboral, muy resumida, sería bueno destacar que tus puestos más relevantes se desarrollan en el Ayuntamiento de Móstoles. Comienzas como técnica sociocultural de la Concejalía de Cultura, pasas después a ser coordinadora del Centro Cultural Villa de Móstoles, seguidamente pasas a dirigir el área de artes escénicas y teatros de la Concejalía de Cultura y desde el 2008 hasta el 24 fuiste la directora del Teatro del Bosque en Móstoles. Desarrollas numerosas y diversas actividades de participación profesional, entre las que tenemos que destacar la vicepresidencia de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública. Eres premio COFAE 2019, premio ADGAE 2021 y tú misma destacas en tu currículum como aptitudes que eres entusiasta, doy fe de ello. Tu capacidad de liderazgo para la gestión de equipos de trabajo, después desarrollaremos un poquito más, me parece un tema muy interesante para traer al CAFEMAD, que eres innovadora, también otro tema que después tocaremos porque también nos parece muy interesante como gestora cultural, que nos puedas aquí comentar todo esto. Luchadora, observadora y positiva. En principio. Actualmente eres la nueva directora artística de MADFeria, Feria de Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid. ¿Qué supone en tu carrera la dirección de MADFeria, feria con la que has estado relacionada desde sus inicios? Es mi pregunta. Es tu ¿no? pregunta. Bueno, pues como ya he dicho, agradezco mucho estos espacios de conversatorio, que es una palabra que a quienes denostan y a mí me parece maravillosa, los puntos de encuentro, ¿no? de conversación, los reivindico para avanzar. Supone lo primero un cambio de ciclo que ha supuesto pues 32 años de servicio público, de trabajo en el Ayuntamiento de Móstoles, siempre bajo la Concejalía de Cultura. Como has descrito un poco, el final de mi carrera se produce en febrero y finalmente, tras un periodo de reconexión, doy el paso adelante de tomar una excedencia.
En ese impasse se pone por delante de mi camino a través de Artemat la oferta de hacer la dirección artística. Supone varias cosas. La primera, un reto importante, porque desde la dirección de un área de artes escénicas pública, que gestionaba 5 espacios, aunque mi espacio físico de trabajo estaba bajo el techo del Teatro del Bosque, realmente era el área completa de cultura. En ese periodo de tiempo yo he trabajado directamente articulando un territorio a través de las artes escénicas, es decir, la programación que desarrollaba en los distintos espacios servía siempre como excusa para dinamizar una ciudad. Trabajaba con dinero público y naturalmente tenía que trabajar en ese entorno. Y trabajaba directamente para público, ¿no? El reto es que Marferia me supone una capa más en la profesión, es decir, ahora tengo que pensar desde la experiencia de gestora / programadora, que no es lo mismo, la programación es una parte de la gestión. Voy a trabajar para mis compañeras y compañeros programadores, es decir, el armar un menú o una partitura equilibrada con una perspectiva, con una mirada, con un relato de programación de la feria significa 2 responsabilidades, a dos miradas, ¿no? Una para que las compañías y proyectos artísticos que se muestren allí tengan una capacidad de difusión y tengan una capacidad de proyección en diferentes teatros públicos o privados, y otras que sirvan al proyecto de cada uno y cada una de los programadores y programadoras que asisten a la feria. Es decir, no es vender y comprar, tiene muchísimo más contenido. El hecho de que un proyecto se inserte en una programación es que sirve a un relato y a un proyecto. No es comprar o vender, simplemente es un discurso, es una pieza, es una difusión, es una proyección, es un proyecto que está mirando hacia algún lugar, y el reto es ese, dar cobertura por un lado a proyectos de calidad, naturalmente, con una perspectiva actual y comprometida con el arte contemporáneo, bajo mi criterio, y por otro lado que sea una punta de lanza que sirva para que tengan difusión en los diferentes teatros a donde puedan llegar. Entonces es programar para profesionales, que no es para público, aunque es indirectamente. Sí, sí, no es exactamente lo mismo. Es indirectamente, claro, pero trabajas en otra capa. Sí, según hablas, veo hay mucha diferencia para ti, esto estaría bien que lo comentáramos, entre un gestor cultural y un programador. O una gestora, vamos a ver en femenino, una gestora cultural y una programadora. Obvio. Es decir, Sí, pero no todo el mundo lo tiene así de claro. Ya, pero yo creo que es una pedagogía que hay que hacer. Quiero decir, igual todo el mundo no lo tiene claro porque ha llegado a través de un tránsito diferente a otros y a otras, o ha tenido un acceso a una formación X o Y, o sencillamente porque el interlocutor que le propone para hacer esa tarea le exige exclusivamente esto. Entonces, yo soy de juzgar poco a este nivel, ¿no? Pero desde luego, si me preguntas por el concepto que yo tengo, la programación es una parte de la caja de herramientas de la gestión. Es además la excusa que te sirve para relatar hacia dónde van tus líneas programáticas y qué puertas quieres abrir y qué puertas necesitas para trasladar un mensaje, véase la igualdad de género, véase la igualdad en el amplio espectro que se puede conceptualizar, porque no se limita al género, la igualdad de oportunidades, la igualdad de población en riesgo de exclusión, la igualdad en capacidades diversas. Es decir, la gestión de un espacio público tiene que tener líneas de fuga que miran en muchas direcciones y no todas tienen por qué ir al mismo tiempo, tienes que ir cuadrando proyectos, y luego la gestión de los públicos es diferente a programar. Tú puedes programar y no te puedes limitar a que un teatro sea un expendedor de obras artísticas, de teatro, música, danza y circo, sino que tú tienes que generar una comunidad que se acerque a las artes escénicas,
tratando de trasladar información, tratando en algún caso de trasladar formación y saber muy bien cómo dirigir las propuestas hacia qué parte del gran territorio al que tú te diriges, ¿no? Entonces, la gestión también es administrativa. Sabemos que ahora mismo es muy oportuno hablar de violencia administrativa directamente, porque tanto la gestión como los creadores y creadoras, como los gestores de compañías, productoras, productores, estamos enterrados en papeles que a veces tapan la verdadera misión que es la de la gestión del público y la de la gestión de las artes. Entonces, la gestión administrativa, la gestión financiera, la gestión del equipo de trabajo, la creación de un clima, es decir, la gestión es una caja de herramientas muy amplia que no se puede limitar a la programación. A mí me parece que es constreñido, no lo juzgo más, creo que es limitado. La programación es tu hilo conductor a través del cual gestionas todo lo que debe haber alrededor en una comunidad que debes construir también. Se han abierto tantas líneas que no sé ni por dónde seguir, todas súper interesantes. Que la gestión es muy amplia. Además es otra cosa, ser gestor o gestora cultural es tener en la mesa continuamente elementos de complejidad. Entonces la gestión es muy compleja, muy compleja. Por eso se necesita formación, claro, e información, claro, y conocimiento. Y reivindico que la profesión de la gestión, yo siempre digo algo que no trato de ofender en ningún caso, pero yo no me subo a un escenario a actuar. No soy profesional de la escena. La gestión parece que es un abanico al cual todo el mundo se puede subir. Bueno, yo como actriz te diría lo mismo. Por eso. Porque también la misma falta de respeto a una cosa que a la otra. Sí, pero yo creo que está visibilizado más la cualificación y es más notorio en un escenario una interpretación mejor o peor. La gestión, para que se vea bien, necesita primero tiempo y segundo muchísimo trabajo y muchísima solvencia. No le quito el valor a otro, pero el intrusismo de que gestione cualquiera sí, me parece grave para las artes escénicas y para la cultura, no para mí. Sí, sí, totalmente de acuerdo, no totalmente de acuerdo. Ojalá todo el mundo fuera gestor. Hay que saber lo que se tiene entre las manos, ¿no? Sí. Entonces, desde aquí saltamos a que lo político influye. Lo político influye desde que te levantas, o sea, decidir qué jersey te pones, yo creo que es político. Yo me he puesto hoy morado y es político, quiero decir, los símbolos, tu imagen, comprar aquí o allí, comprar tanto o cuanto, sí, cada ejercicio del ser humano desde la mirada en la que habita en el lugar donde vive es un ejercicio político. El limitar la política al entorno de los trabajadores de la política es sesgar demasiado, pero en cualquier caso la cultura tiene un componente de gestión con los públicos que la hace absolutamente herramienta de transformación y desde ahí naturalmente estás interviniendo en el ecosistema social. Si lo miramos así, es político, pero que no se prostituya esa palabra, porque es otra cosa. Bueno, es por un lado... te lo explico por el café, no claro. por ti. Tú, como gestora cultural, influyes en los públicos, obviamente, a través de lo que programas. Pero también me refiero a que de arriba a abajo, que te den más o menos libertad, más o menos apoyo, desde la política, claro, me refiero... También influye muchísimo porque no siempre vas a poder hacer lo que, no digo tú, sino en gestión cultural en general se quiere o se desea. Está condicionada naturalmente, pero yo creo que la condición viene desde lo macro, es decir, yo creo que hay ausencia a lo largo de la historia, que es muy reciente, desde el inicio de la democracia hasta aquí en nuestro país, ha habido una grandísima ausencia de políticas culturales que los gestores y gestoras necesitamos, porque es nuestro contexto, es nuestro marco. Es decir, una cosa es que el político haga injerencia en tu día a día, que es lo que en un momento dado es lo micro, y que tiene graves consecuencias, porque precisamente no es profesional de la gestión, y porque tendrá su discurso, pero si
ese entorno político en lo municipal, que es el primer estadio de relación con la ciudadanía, en lo regional, que es el conjunto de municipios, y en lo estatal, tiene unas grandes líneas de política cultural. Para los gestores y gestoras son un arma de doble filo. Uno, que sabes qué líneas a las que debes responder, porque necesariamente el político, la política está elegido democráticamente. Luego no es que tu verdad sea la verdad, tú tienes que someterte a ese contexto, pero no existe. El marco de política cultural es un gran desconocido. Existen grandes líneas, pero mira, la historia de la gestión en nuestro país o la historia del desarrollo cultural en nuestro país a lo largo de estos años, y hay una gran ausencia de política cultural. Entonces la injerencia es una cosa y la política cultural es necesaria y además nos protege, porque una política cultural tiene un eje temporal a medio y largo plazo, lo que significa que no puede llegar cualquiera a corto plazo e ir rompiendo esas dinámicas. Por lo tanto, yo creo que tenemos que mirar en macro y los grandes contextos de política cultural, hacia dónde van las políticas culturales del país en los 3 estadios de organización territorial, es muy interesante y además protege de la injerencia particular política en el lugar al que llega, y creemos que son especies de reinos de taifas, que unas veces nos viene un califa magnífico que rema a favor, y otras veces con su perspectiva, que no digo que sea mejor o peor, limita o interrumpe un proceso de años que de pronto se transforma en otra cosa, y el esfuerzo pues rompe comunidades, ¿no? ¿Y cómo arreglamos esto, María? Pues yo creo que con pensamiento. Creo que si ahora falta algo es el pensamiento. Sinceramente creo que hay que pararse a pensar, hay que reivindicar la memoria de la trayectoria de que nos ha traído hasta aquí, evaluar la foto fija del contexto en el que nos movemos, al menos en artes escénicas, que es mi plato de comer, ¿no? Sí. Y valorar la trayectoria que se ha venido produciendo desde que iniciamos, cómo hemos construido de la nada prácticamente a un sector que tiene capacidad de generación de PIB, capacidad de generación de trabajo, capacidad de generación de discurso. Valorar muy bien cómo se han ido construyendo a través de los distintos hitos, desde el Ministerio, al INAEM, a las asociaciones profesionales, a las asociaciones teatrales, cómo se han construido los grandes equipamientos, y desde ese recorrido, porque sin memoria no tenemos futuro, es otra máxima que yo me digo a mí misma, tratar de evaluar la foto fija en la que estamos en lo contemporáneo, porque ahora mismo yo creo que estamos en un momento importantísimo de cambio de paradigma. Las viejas estructuras o las estructuras construidas empiezan a quedarse de alguna manera desgastadas, que no válidas, que lo han sido durante todo este tiempo, pero ese desgaste con el tiempo lo produce sencillamente la evolución social y la evolución de nuestro, el propio, no le voy a llamar desarrollo, le voy a llamar evolución, y no le llamo desarrollo porque en algunas cosas no se ha desarrollado, sí, se ha involucionado. Por eso digo, la evolución de la sociedad, la evolución de la demanda, la evolución de los gustos, la evolución de los hábitos, la evolución de la economía y la evaluación de las distintas generaciones que están tomando el relevo, necesitan necesariamente reevaluar la situación y ver desde todo eso que se ha construido qué líneas de proyección debemos tener. Los nuevos lenguajes, la creación es mucho más mestiza, la creación es absolutamente transfronteriza, rompe las viejas líneas estáticas de teatro, teatro, danza, danza, música, música, circo, circo. Están transitando por lenguajes mucho más híbridos, los hábitos de consumo han cambiado, y la gestión, que somos el puente de conexión entre la creación y los públicos, debemos de tener una escucha muy activa, y de ahí que me parezca que la formación es importante, porque ese relevo se está produciendo también en el staff de gestión. También están llegando
gestiones y gestores y gestoras nuevas a asumir la responsabilidad de elaborar esas políticas culturales, no, esos proyectos, esos programas. Pero ahí está un poco quizás el problema, ¿no? Que está llegando gente nueva, pero en la micro, pero igual no en la macro. Bueno, las estructuras son como las etapas de la historia, ¿no? Mi formación, yo soy historiadora y las etapas de la historia necesariamente son transitorias, no pasas de la Edad Media a la Edad Moderna de una manera tajante, todo es un proceso de cambio y de evolución. Yo creo que, no sé muy bien si te refieres con las macros a los... Yo creo que hay... Las grandes instituciones que parece que es como imposible mover, imposible que se actualicen. Las grandes instituciones se tienen que o sea, las grandes instituciones per se no se van a transformar si no hay mentes de conocimiento y pensamiento que consideren que tienen que virar hacia un lugar. Yo sé que lo que estoy diciendo es muy complejo, pero el pensamiento, el diálogo, la interacción, y yo creo que sí hay en este momento algunas iniciativas que están pensando en derechos culturales, que están pensando... Claro, también hay que hacer un análisis de qué es susceptible de cambio y qué es mejorable solamente, es seguir avanzando y dando un paso más. Yo no creo que los cambios tengan necesariamente que derruir todo lo construido. Lo que sí creo es que hay que trabajar en una adaptación a los nuevos tiempos, y eso no es un cambio espontáneo, no se puede producir de manera inmediata. Sí que es cierto que hay que trabajar mucho para que eso se produzca, ¿no? Entonces hay que es como cuando tú tienes mi mayor experiencia, ¿no? La dirección de un espacio escénico que ha llevado una línea de programación muy conservadora. Tú no puedes virar a lo contemporáneo inmediatamente, es decir, tú no le puedes dar esa vuelta porque tienes que dar respuesta a un público muy diverso. Y es que ese público todavía sigue existiendo, luego no le puedes dejar sin oferta y sin propuestas de asistencia a proyectos artísticos. Sin embargo, tienes que ir abriendo algunas otras puertas, poco a poco, todos son procesos. Es que yo creo en los procesos. Mi primera fuente documental, donde, como diría Rigoberta Menchú, donde a mí me nació la conciencia fue en un proyecto de educación medioambiental, allá por los 80, en una gran escuela, donde entendí perfectamente que todos somos un ecosistema, a menor o mayor escala un ecosistema forma otro, y toda esa interrelación de relaciones se asisten a transformación a través de procesos, y esos procesos no son de manera inmediata. Requiere mucho diálogo y, sobre todo, reivindico el pensamiento y el conocimiento. No podemos ir dando varadas de ciego, esto hay que cambiarlo, porque esto hay que cambiarlo. Bueno, ¿por qué? ¿Hacia dónde? ¿En virtud de qué? ¿Con qué paradigma? ¿Con qué parámetros? ¿Cómo podemos hacerlo? Creo que la pregunta y el pensamiento es la gran herramienta de transformación. ¿Cuántos años en Móstoles? 32. 32 años en Móstoles. 32 años en Móstoles y bueno, y en más sitios. Bueno, sí, no, pero porque ha sido como sí, quiero decir, ¿no? Más de gestora cultural. No, claro, mi organización de radio, de pintura, de cerámica, de grabado, o sea, era una ciudad que culturalmente tenía despiertas muchísimas áreas de trabajo, grandes equipos de animadores y de monitores culturales en cada uno de los centros, y era un gran proyecto. Cuando yo llego se empieza a descapitalizar de personal humano y hay una línea de trabajo en la que focalizan cada centro cultural en un área, artesanías, plásticas y escénicas, y a mí me destinan o entro directamente en el Centro Cultural del Soto para desarrollar un proyecto de artes escénicas de base. Y ahí es donde empiezan pues talleres para de pequeños a mayores, muestras de teatro aficionado. Entramos por lo aficionado, la formación de gente de la mediación, que hoy
tiene distintos componentes, pero realmente la animación sociocultural tenía todo su objetivo puesto en dinamizar a la comunidad y al barrio, y a partir de ahí se focalizó en las artes escénicas, teatros de danza, talleres de danza, talleres de teatro, formación de la que luego salieron profesionales que hoy están en entornos profesionales, y dinamizar a través del teatro el área de arte de corte y confección para el vestuario, el área de pintura para las escenografías, abrir puertas y generar un ecosistema en el que palpitara sobre todo el escenario, ¿no? Ahí abrimos una primera iniciativa que se llamaba El Pajar desde Vainas, que era dar cobertura con un símil histórico a lo que era el teatro municipal, con lo que era el primer pajar en el pueblo de Móstoles, cuando era un pueblo más pequeño y más rural, y empezaron a aterrizar compañías de pequeño y mediano formato y abrir ahí una brecha que hablaba un lenguaje diferente a la programación del teatro municipal para toda la ciudad. Y por ahí se va desarrollando desde la granja el concepto de ecosistema, todo el desarrollo de cómo gestionar un equipo de trabajo, la importancia de cada una de las partes de las tareas que intervienen en un proceso o en un proyecto, va siendo el hilo conductor que me va guiando, porque luego cuando coordiné el Centro Cultural Villa de Móstoles ya no tenía como leitmotiv el teatro, sin embargo el Centro Cultural Villa de Móstoles empezó a abrir puertas para dinamizar y para potenciar el intercambio, como cualquier ecosistema, generar interrelación, hasta que ya se configuró el área de artes escénicas en otro momento político en el que las bibliotecas se vincularon con un área central, los teatros también y el área de plásticas también, que ya no eran los centros de barrio, sino que ya eran las áreas de la Concejalía de Cultura. Y bueno, el equipo establece un poco el mismo relato. Tenemos claro que el Teatro del Bosque tiene que dar respuesta a una programación de mayor formato y que se vincularan ahí las artes profesionales, ¿no? para dar una demanda de la cual la comunidad estuviera atendida por grandes proyectos escénicos al alcance de nuestro presupuesto. En el Soto se hace una transformación y una reforma del centro integral y conseguimos que el teatro se transforme en vez de un teatro a la italiana, en un teatro de arena, esa sala alternativa que la ciudad no tiene y que desde la pública considerábamos que teníamos que dar. Y más que una sala alternativa, en realidad lo que pretendíamos con esa sala es que hubiera una cercanía hacia proyectos de mediano o pequeño formato, sin aminorar la calidad que exigíamos en las programaciones grandes, pero que ahí ocurrieran cosas que tuvieran que ver más con un teatro que abriera otros lenguajes, otras miradas, otros temas, otros ciclos y otras cuestiones, sin olvidar un hilo conductor que atraviesa la programación, que es Vivo en Domingo, en la programación para infancia y juventud, la coordinación con el área de educación y todo el programa de raíces y alas intergeneracional de escuela y mayores, abrir todo un entorno alrededor de escuela de espectadores, en el que se acercara la lectura al teatro, que no se leía o no se lee mucho teatro y sin embargo es muy importante. Pusimos mucho foco también en hacer pedagogía en los oficios que confluyen en las artes escénicas, la iluminación, el vestuarismo, el maquillaje, la maquinaria, el sonido. También tratar de hacer pedagogía con que las artes escénicas no es solamente el proyecto final que vemos en el escenario el día que nos sentamos en la butaca, abrir los espacios escénicos al conocimiento de la ciudadanía con Conoce tu Teatro, mira cómo son sus almacenes, dónde están puestos todos los elementos técnicos, dónde está, cómo se desarrolla la vida de un espacio escénico, y fuimos tratando de generar una comunidad informada y crítica. ¿El público, el barrio, cómo recibe esto? Pues el público, el barrio es un trabajo poco a poco, es un trabajo despacio. Yo creo que hay una herramienta
fundamental para trabajar y es en la generación de redes, ¿no? En micro y en máximo. Yo me relacionaba, en vez de los compartimentos estancos que puede haber en una institución de carácter municipal, pues me relacionaba con mis compañeras de mujer, me relacionaba el teatro, el equipo, hablo de mí, pero realmente esto es la labor de un equipo muy grande, no muy grande numéricamente, pero muy grande a nivel de esfuerzo y de trabajo. Nos relacionábamos con el equipo de la Concejalía de Educación, nos relacionábamos con el equipo de la Concejalía de Igualdad y con el trabajo que se venía desarrollando en torno a la importancia del área de mujer, nos relacionábamos con los servicios sociales para trabajar con las casas de acogida, para trabajar con casas cuna, para trabajar con centros de día y con mayores, nos relacionábamos con juventud, para tratar de dinamizar también eso, e iban confluyendo distintos colectivos en distintas actividades pensadas de alguna manera. Trabajamos con un impulso, porque el teatro realmente en Móstoles tenía una afición ya consolidada, es decir, no, generar ha sido más abrir otros lenguajes que lo que era el hábito al teatro, que estaba bastante bien construido. Y aparte de esto, la danza y el circo eran dos cuentas pendientes, y la danza nos permitía tener un instrumento de trabajo fundamental para trabajar con gente con capacidades diversas y con migraciones, ¿no? Porque hay una gran población flotante, migrante como buena zona sureste, ¿no? Los pisos allí eran más baratos y se configuró una comunidad migrante importante. Y el teatro tenía una dificultad mayor a través del lenguaje, y la danza y la música o el circo eran herramientas muy oportunas para trabajar con otros colectivos en riesgo de exclusión. ¿Cómo responden los colectivos en riesgo de exclusión? Pues mágicamente. La verdad es que si tú te alías con los agentes que trabajan con esos colectivos, estás multiplicando las comunidades, porque claro, a puerta fría tú no puedes ir a un colectivo, puedes ir las asociaciones, puedes dirigirte directamente a tal, pero yo a través de las herramientas que me proporcionaba mi propia institución llegaba a colectivos, servicios sociales, trabajo con un colectivo que es población apta completamente para dinamizar desde las artes escénicas. La Concejalía de Igualdad, la Concejalía de Educación con mayor motivo. Quisimos transformar el nombre de campañas escolares en experiencias escénicas para la escuela, y ahí construimos un proyecto que se llamaba Raíces y Alas, porque tienen el tiempo lectivo los chavales y chavalas y criaturas más chicos de los CEIPs, junto con el tiempo libre que tienen los mayores. Bueno, pues ¿por qué no vinculamos la intergeneración? ¿Por qué no los ponemos en contacto? ¿Por qué un abuelo demoniza a la juventud menos a sus nietas? ¿Y por qué un niño o un joven demoniza a los mayores menos a sus abuelos? Sí. Igual es que no se conocen suficiente. Sí. Y se producen reacciones mágicas. En las clases magistrales del programa de residencia, las residencias servían para que era nuestra aportación a la producción que no podíamos generar como teatro. Entonces sí que teníamos espacios físicos escénicos, podíamos permitir que compañías trabajaran en un clima de confort y con respuesta de recursos y materiales técnicos, bueno, pues residencias técnicas, pero luego había residencias de creación, laboratorios, de investigación. Esas residencias tenían una misión desde el momento que entraban, y era abrir sus puertas a los procesos creativos, porque eso también es muy pedagógico para el público. Entonces, los tiempos de la mañana o de la tarde, clases magistrales en las que intervenían finalmente personas que no se habían iniciado nunca en danza y que de pronto hacían un pequeño ejercicio de 15 minutos, personas que de pronto asistían a una lectura de mesa en silencio absoluto viendo cómo se inicia un proceso de texto, personas que veían cómo la maquinaria técnica se estaba moviendo para iluminar a oscuras el teatro, y viendo cómo todos esos procesos. Es que tenemos una herramienta de trabajo maravillosa en las artes escénicas, que son nuestros propios procesos de creación, y todo eso genera una comunidad a la vez más informada y que pone en valor mucho más lo que ven luego en el escenario, porque comprender que la luz habla, que el vestuario habla,
y que no solo hablan los actores Sí. y las actrices, sino que todo el contexto tiene que ver, pues con la danza era un lenguaje maravilloso, porque es el cuerpo y la música y la luz lo que pone en contacto la emoción con el receptor. Por lo tanto, hemos tenido respuestas de gente que no habla nada de castellano, que han tratado de expresar aquello con gestos porque les había llegado un mensaje que es el mensaje del arte, ¿no? Que es remover emoción y convulsionar la emoción. No estamos para otra cosa, ¿no? Creo. ¿Qué es lo que más, claro, es que va a ser difícil esto que me lo contestes, qué es lo que más te motiva, te impulsa de Pues tu a mí, trabajo? pues a mí lo que más me motiva y lo que más me impulsa es que si en algún punto pequeño o grande del entorno en el que yo me muevo, profesional y también personalmente, encuentro unas soluciones a través del arte y de la educación. Creo que esta sociedad, este mundo loco que está por llegar en enero, que va a dar un giro importante, este mundo loco en el que vivimos con esta especie de no frenada a la reflexión, o sea, el impulso articulado es que no pensemos, que vayamos rápido, que consumamos deprisa, que no tengamos un frenazo para conectar realmente con bueno, esto que estoy consumiendo, esto que estoy haciendo, esta prisa, es realmente lo que quiero hacer. Entonces, si creo que hay un remanso de paz para esos espacios de reconexión con la emoción, con lo auténtico, es a través de la educación y a través de la cultura. La cultura vista en forma de arte, de danza, de teatro, y esos espacios de reflexión son los que a mí me motivan a pensar que no voy a cambiar el mundo en ningún caso, pero sí que podemos obrar pequeñas transformaciones que vayan generando un eco y de alguna manera abrir algunas puertas que transformen, ¿no? Esta era una de las preguntas que tenía, ¿de qué te sientes más orgullosa de toda tu trayectoria profesional? Puede ser un proyecto, puede ser, no sé, lo que te venga. De haber trabajado desde la honestidad y desde la sinceridad. Creo que es el leitmotiv que me ha sacado del proyecto en el que estaba, es no poder trabajar en coherencia con lo que creo que se debe hacer, pero no porque tenga la razón, sino con prueba-error y con todos sus fallos que se pueden producir, porque la prueba-error también es se lo digan a los científicos, y no es una metodología lícita, ¿no? Pero desde luego trabajar con la intención de, aunque nos hayamos equivocado, pensando que es lo que mejor podemos hacer en ese momento. Trabajar desde la coherencia, desde el respeto, y desde el respeto en las dos direcciones, hacia la creación, y las y los artistas, y hacia el público. No hay público malo, no es nuestro público, es el público, y más que el público, el otro día le cogía a Mateo Feijóo una apreciación en unas jornadas que me pareció muy interesante, a nuestros espectadores y espectadoras, que tomar en consideración la importancia que tiene el mensaje que están recibiendo, y que nunca van a salir de la sala igual que entraron. Me parece que es lo suficientemente grande como para que sea un motivo de impulso, ¿no?, para trabajar. Entonces, me siento contenta de trabajar desde la honestidad. Yo no sé si estoy equivocada, pero leyendo el currículum nada más, solo bueno, mentira, pero el poquito que te pueda conocer. Yo creo que hay 3 pilares fundamentales en tu trabajo. Dime si sí o si no, o todo lo contrario. Inclusión, feminismo y dinamización social, o sea, lo que te rodea. ¿Se podrían centrar en estos 3 pilares? ¿Falta alguno? Bueno, claro, evidentemente la inclusión y el feminismo vienen bajo el paraguas de una lucha personal y profesional por defender la igualdad a todos los niveles, ¿no? Entonces, tanto la inclusión como el feminismo son vertientes que se fijan en cuestiones diferentes, pero están íntimamente relacionadas con la igualdad de oportunidades. Entonces,
La inclusión es un tema, yo cuando empecé a trabajar con los proyectos de no tan diferentes, que llamábamos al proyecto, se llamaba integración, que siempre también está muy bien que hayamos avanzado hacia el término de inclusión, pero ni siquiera inclusión me sirve porque te posiciona en una mirada en la que tienes capacidad de incorporar al otro o a la otra o no. Entonces yo considero que es más un paraguas de defender la igualdad, ¿no? Y ahí, bajo ese parámetro, naturalmente está la lucha como mujer en el feminismo, porque considero que ha habido un agravio histórico, que es una brecha que hay que luchar por ella cada día, y porque es una forma de vida. Yo no sabría no ser feminista, no sabría no serlo. Miro desde el parámetro de la igualdad, y mis compañeras, hermanas, amigas, colegas y congéneres, que se extendería al resto de poblaciones allende las fronteras, creo que seguimos en un agravio comparativo histórico a distintas marchas por las que no se puede bajar la guardia en ningún caso, y siempre desde la complicidad de nuestros compañeros, que también deben de ser conquistados para luchar por esa igualdad, ¿vale? Sí, yo siempre digo no que como los contrincantes, sino como los compañeros, ¿no? Que tienen que dar un paso al frente. Ya, obvio, ¿no? Y además son de gran ayuda. Ya va tocando, sí, son de gran ayuda. Pero en cualquier caso creo que como mujeres es una responsabilidad con la historia, ¿no? Sin dudarlo. Y el resto de igualdad, me parece que es que no hay otra forma de mirar. Es que me cuesta mucho pensar que alguien, por diferente o por diverso, tiene que tener un tratamiento distinto. No lo puedo entender. Es una concepción. Yo quería aprovechar que tenemos público. Gracias por venir a acompañarnos. Si tenéis alguna pregunta, y también decir que, uy, aquí hay un montón de cosas, ¿no? A ver, si hay alguna pregunta, algo que queráis. Sí, bueno, a mí me surgía una reflexión sobre todo esto, ¿no? ¿Se oye? ¿Se me escucha? Sí. Proyecta, que estamos pues vente, no, vamos a hacer una cosa, vente, porque si luego esto mejora el micro. Vale, acércate. Sí, yo me surgió una reflexión por todo esto, ¿no? de nuevo paradigma, ¿no? Que hablábamos, y de cómo relacionarnos, ¿no? En un mundo de las artes escénicas en el que, como en toda la sociedad actual, vamos tan rápido, ¿no? Y cómo ves tu visión de relacionarnos, por ejemplo, creadores y creadoras con gestión cultural de una manera, ¿no? En el nuevo paradigma, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo confío muchísimo en la gente nueva y en la gente que viene con miradas y con impulsos que creo que tienen muchísimo que aportar, pero creo que tenéis que construir un relato que os haga entender, que os hagáis entender, porque hay muchísimas vivencias y experiencias en los escenarios válidos, pero son códigos que no siempre están al alcance de una lectura, ¿no? Entonces, como me pongo como gestora, ¿no? Cuando nos llegan dosieres, programas de mano, declaración de intenciones de artistas que lo transmutan a negro sobre blanco, a un papel o a un dossier o a una imagen, debéis de hacer un ejercicio de traducción sin perder vuestra esencia, pero cuando nos quedamos cuando nos quedamos, no, porque yo creo que se hace un ejercicio de discurso muy inteligente. Ojo, que no digo que esos programas de mano no estén trasladando una verdad de esa creación. Sin embargo, el público está en otra dimensión. El público, y digo nosotros y nosotras, el espectador, la espectadora, incluso el gestor o la gestora, no todas están familiarizadas con esos nuevos códigos de comunicación o de transmisión de ideas o vuestros discursos deben de ser más democráticos a nivel de entendimiento, no por ello menos auténticos. Ese en un sentido. En otro tenéis una brecha importante, porque volviendo un poco y retomando lo que comentaba Rosa,
La exigencia política micro, la que decimos de injerencia directa, tiene unos parámetros de tiempo muy cortos, que son 4 años, y unos ítems de evaluación absolutamente capitalistas, es decir, público, 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 público. Por otro lado, las artes escénicas no pueden quedarse, bajo mi criterio, sea danza, sea circo, sea tal, en espectáculos. Son piezas artísticas, ¿no? El espectáculo, el entretenimiento es otra cosa lícita, completamente necesaria para la sociedad, pero el entretenimiento juega otro papel en la sociedad. La cultura, el arte, los lenguajes más transfronterizos y los discursos más críticos hacen que los espectadores y espectadores se tengan que ir a casa no se llevan la digestión hecha. Necesitan necesariamente abrir cuestiones, abrir belleza, o sea que no hay que ponerse tampoco excelentemente sesudo, profundo. No. Hay cosas tremendamente sencillas que te dan un impacto, que te dejan ahí una muesquita para tal. Pero sí que creo que tenéis una brecha de entendimiento porque hay un hándicap importante en la gran plataforma de exhibición que es la plataforma pública, ¿no? Entonces hay que ir buscando un poco también aquellos lugares donde hay una posibilidad de recepción a esos lenguajes y hay que ir abriendo. Es un trabajo duro, no lo tenéis fácil, pero hay que hacerlo, ¿eh? Es completamente necesario porque si no nos estancaríamos. Si no hay innovación e investigación, estaríamos en un lugar fácil y por lo tanto asumido. Entonces, ánimo que se tienen que abrir los códigos. Es que hemos dicho que María es entusiasta y positiva. Mira, se nos acaba el tiempo, María. ¿Ya está? No hay tiempo para más. No sé si alguien tiene una pregunta muy concreta que quiera mandar a través de internet, pero que es que se nos acaba el tiempo. Bueno, espero... Me ha quedado la mitad. Bueno, tendremos que hacer otro café más adelante porque se me ha quedado en el tintero, pero muchísimo. Bueno, yo espero haber trasladado un mensaje en el que signifique que fácil no lo tenemos desde ninguna capa, ni la creación ni la gestión. Estamos todos pasando y todas por un momento complejísimo, pero no podemos ahora bajar brazos. Es justamente en ciertas adversidades donde se necesita comunicación, por favor, comunicación, fusión por materias. Hay que vincularse, creo que parece que siento verdades. Mi verdad es que hay que vincularse, hay que enredarse, hay que buscar lenguajes y denominadores comunes para trasladar mensajes hacia arriba que se escuchen y hay que pensar. Pues yo terminaría diciendo que además de todo esto que tú dices, eres inspiradora, María. Gracias. Muchísimas gracias por venir a Artemar, por venir a Cafemar, por formar parte pues, de esta familia. Muchas gracias. Yo estoy muy contenta de formar parte de esta familia, ahora que me habéis abierto esta puerta. Muchas gracias.